Les invito a que juntos estemos meditando sobre un tema general. El tema general del mes es sacrificio que redime. Ese es el tema general del mes. Sacrificio que redime. Y este tema, pues, se va a tratar en varios subtemas. Vamos a estar tratando otros subtemas, pero todos estos temas anteriores a la Semana Santa están apuntando a la Semana Santa. La Semana Santa será a partir del 24 al 31 y los temas anteriores están apuntando hacia allá como un preparativo para llegar a esa gran semana donde estaremos hablando precisamente de esa semana de la pasión, donde estaremos hablando de esa semana donde Cristo Jesús está preparándose para ir y ofrecer el gran sacrificio, el único sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre. Así que estos temas son preparativos para esa gran semana. El tema de hoy, mis amados, es sacrificio para vestir al perdido. Sacrificio para vestir al perdido. Vayamos a Dios en oración. Padre, gracias por tu palabra bendita, tu palabra santa, palabra que es la sabiduría tuya, Señor. Estamos frente a esa palabra y estamos frente a ti. Señor, me encuentro delante de ti, delante de tu iglesia. Una iglesia comprada por tu sangre. Una iglesia quien es el pueblo escogido. Digno, Señor, de que reciba tu palabra. Dirígeme en todo momento para que sea tu palabra llegando a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sacrificio para vestir al perdido. Todos nosotros los creyentes que hemos caminado con el Señor por un tiempo, conocemos cómo se originó el pecado, cómo entró el pecado al mundo. Los que no han militado en la vida cristiana lo conocen de alguna manera. Hoy hemos leído Génesis 3 y usted puede mantener su Biblia abierta porque voy a estar señalando los pasajes bíblicos en Génesis 3. Bien, dice la Biblia, mis amados, que se apareció, ¿quién? La serpiente, ¿no? Y dice la serpiente era astuta. Quiero dejar en su mente algo. Cuando usted vea una culebra, una serpiente en la montaña, en el camino, en el zoológico, no piense usted que está viendo al diablo. No. El animal, ese animal es un animal que Dios creó como cualquier criatura. Solamente que en ese momento el enemigo quiso presentarse de esa forma. Bien pudo haber tomado otra de las criaturas, haberse aparecido por medio de otra criatura, pero quiso aparecerse por medio de la serpiente. La Biblia dice en Apocalipsis 12, versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y continúa. Pero quiero señalar, hermanos, que Apocalipsis 12:9 dice que fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. Entonces, él tomó esa forma. Así que, repito, cuando usted vaya al zoológico, no vaya a decir, mira, aquí está el diablo. No, son criaturas, son especies, ¿no? Animales, pero el enemigo se tomó forma de una serpiente. Así que el enemigo es el causante, mis amados, de que exista la desobediencia de la humanidad. Él desobedeció a Dios, el enemigo se rebeló contra Dios y quiso también que el que llevaba la imagen de Dios, el que llevaba la semejanza de Dios, usted y yo, también desobedeciésemos a Dios.
Amados, y desde entonces el ser humano, al desobedecer a Dios, quedó destituido de la gracia del Señor. Dice la Biblia, hermanos, en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La desobediencia nos llevó a eso. Pero también dice Isaías 59:2, escucha lo que dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Todo esto hizo la desobediencia. Nos separó de Dios, nos apartó de Dios y nos ha ocultado el rostro de Dios. Así que, mis amados, el ser humano, al desobedecer, quedó separado de Dios. Y por tanto, Dios se tomó la iniciativa de volverlo a traer. Y como el tema dice, sacrificio para vestir al perdido, que ellos quedaron perdidos y están desnudos delante del Señor. Y ahora hay que vestirlos. Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, mis amados, el ser humano está perdido por desobedecer a Dios en primer lugar. El ser humano está perdido. ¿Qué quiere decir? Que quedó separado de Dios por la desobediencia. El causante, el enemigo, el diablo, nos separó de Dios. Dice el versículo 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Fue clara la instrucción de Dios. El árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él. Pero ustedes conocen la historia, lo hemos leído hace un momento, que el enemigo se acerca para convencerlos a la desobediencia. Y desde entonces, la obediencia, amados, es el talón de Aquiles de la humanidad. Desde entonces todos tenemos problemas con la obediencia. ¿O levanta su mano a alguien que ha obedecido correctamente? Nadie, ¿verdad? Todos traemos esa naturaleza a la desobediencia. Todos sabemos desobedecer. Nunca nos dieron un curso, nunca nos dijeron, así vas a desobedecer, pero nos sale a la perfección. Todos desobedecemos a la perfección. Aún recién nacido, de días, se nos da bien la desobediencia, mis amados. Y la desobediencia ha traído grandes situaciones. En toda la historia bíblica vemos que la desobediencia ha causado situaciones difíciles al hombre, al pueblo de Dios. Nada más quiero poner dos ejemplos. Saúl, por ejemplo, llegó al trono, llegó a ser un gran hombre, un gran rey, pero la desobediencia le hizo una mala jugada. Por la desobediencia Dios lo destituyó del trono. La desobediencia. El pueblo de Israel también, otro ejemplo de desobediencia. Dios le dijo que saldrían de Egipto y en 40 días estarían en la tierra prometida. ¿No es así? 40 días. Pero se rebelaron contra Dios y les llevó 40 años. La desobediencia nos ha hecho vivir lo que nunca nos imaginamos. Usted y yo hemos desobedecido en algún momento. Usted y yo hemos pagado las consecuencias de alguna desobediencia. Y aquí está, mis amados, el ser humano está perdido por desobedecer al Señor. Así que, mis amados, la desobediencia separó al hombre de Dios.
Y desde entonces también usted y yo estamos separados. Quedamos separados. Y el hombre no ha podido regresar por sí solo a Dios. Por sí solo el ser humano no ha podido restituir su relación con el Señor. Por sí solo nunca hemos podido, mis amados. Ni han podido las generaciones pasadas, ni lo pueden hacer hoy, ni lo harán después por sí solo. Nunca se podrá reparar esa relación con Dios causado por la desobediencia. Necesita ayuda, el ser humano ha necesitado ayuda. Y esa ayuda viene de Dios mismo. Yo me separé de Dios y Dios me da esa ayuda que necesito. Porque yo me separé de Dios y yo mismo no puedo regresar a Él. La única manera, hermanos, es por medio de un sacrificio. La única manera de regresar a la relación con Dios es por medio de sacrificio. En segundo lugar, hermanos, sacrificio para vestir al perdido. El sacrificio era necesario porque el ser humano no puede cubrir su desnudez ante Dios. ¿Me puede acompañar en su Biblia el versículo 7? ¿Tiene su Biblia abierta? ¿Qué dice el versículo 7? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren, es necesario un sacrificio, hermanos, porque el ser humano no podía ni puede cubrir su desnudez ante el Señor. Ellos cuando desobedecieron, sí, sus ojos fueron abiertos. Sí. Porque el enemigo le dijo, es que ustedes van a ser como Dios. Es que ustedes van a saber el bien y el mal. Es que ustedes van a ver. Eso fue la mentira. Y sí es cierto, vieron su desnudez. Desnudez del cuerpo y desnudez del alma. ¿Para qué les alcanzó la sabiduría? Vean conmigo, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codicioso. ¿Para qué dice? Para alcanzar la sabiduría. ¡Guau! Para alcanzar la sabiduría. ¿Para qué les alcanzó la sabiduría? Una sabiduría prometida. ¿Para qué les alcanzó? Para imaginarse que unas simples hojas podían cubrir su desnudez. ¡Qué sabiduría! ¿Usted se da cuenta de esa gran sabiduría? Aquí está esa sabiduría. La sabiduría fue un fraude. La sabiduría prometida fue un fraude. La sabiduría prometida fue un engaño, vil engaño. ¿Qué sabiduría cubrirse con hojas ante la presencia del que todo lo ve? Yo digo, ¿no pudieron encontrar algo mejor? ¿No? Y es que no hay. Y es que el ser humano nunca va a encontrar cómo esconderse de Dios. No hay. La sabiduría prometida es un fraude. No pudieron encontrar algo mejor, mis amados, y es que, repito, nunca lo habrá. Nunca habrá. ¿Cómo el hombre puede cubrirse ante los ojos de Dios? La sabiduría prometida, el bien que iban a saber, iban a ser como Dios, los llevó nada más a imaginarse en que unas simples hojas
los iban a cubrir. Esa sabiduría los llevó a imaginar, a idear de que con unas simples hojas se iban a quedar cubiertos delante del Señor. Esa sabiduría mentirosa, esa sabiduría ha llevado a la humanidad a imaginarse cómo estar bien con Dios. Esa sabiduría ha llevado a la humanidad a idearse cómo quedar bien con Dios. Ellos tomaron hojas. Las hojas no solamente son frágiles, son tan frágiles. No son nada, no es nada. Y desde entonces la humanidad, mis amados, comenzó a idear cómo quedar bien ante Dios. Se imaginaron que Dios era forma de un becerro. Hicieron un becerro para cubrirse delante de Dios. Y desde entonces la humanidad se imaginaron que Dios es el sol, es como un sol. Y hicieron un sol y comenzaron a cubrirse con eso para quedar bien con Dios. Y desde entonces el ser humano ha creado tantas cosas. Ha hecho figura de hombre, ha hecho figura de mujer para presentarse delante de Dios, porque según ellos Dios los va a cubrir. Y quedan cubiertos delante del Señor. ¡Qué fraude! ¡Qué mentira! No hay cosa que nos pueda cubrir. La religión no puede cubrir al hombre delante de Dios. La filosofía, nada puede cubrirnos delante del Señor. Mucha gente busca una religión o inventa una religión o busca una manera para cubrirse delante de Dios, pero siguen peor. La desnudez se sigue viendo, Dios sigue viendo la desnudez, porque no hay nada que nos pueda cubrir delante del Señor. Todos los recursos, amados, que el ser humano pueda emplear son obsoletos. Todos los recursos que el hombre puede emplear para cubrirse es insuficiente. No hay cómo cubrirnos delante del Señor. Algunos piensan que el dinero, la riqueza, los bienes. Fíjese que una iglesia llamada la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18, se escondían en esas cosas. Por ejemplo, dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Por qué dice así? Porque allá en la Odisea, en esa ciudad, había minas de oro. Y entonces todos los de la Odisea conocían, y posiblemente la mayoría o toda la gente eran ricos, porque había una producción de oro que de ahí podían llevar a otros países. Y la iglesia se refugiaba en lo bueno de la producción del oro. Otra cosa, vestiduras blancas para vestirte. Dice el Señor: yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para cubrirse. ¿Por qué le dice Dios así? Porque también había la producción de telas finas. Y también habían telas que se llevaban a otros países de ese entonces. Así que la Odisea tenía entrada económica y se jactaba y se amparaba en esos bienes. Y Dios les dice: yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dios dice: tienes oro, tienes ropa, tienes colirio, porque también se fabricaban para la vista, pero estás desnudo. Amados, no hay nada que nos pueda cubrir de la presencia del Señor.
No hay nada que podamos nosotros encontrar para cubrirnos delante del Señor. Al menos que te vistas del Señor Jesucristo. Al menos que te pongas la vestidura que el Señor ha provisto. Solamente a través de eso, nuestra desnudez puede quedar cubierta. Tercero, hermanos, el sacrificio para vestir al perdido. El sacrificio es necesario porque solo Dios puede vestir al ser humano en verdad. Solamente Dios tiene la vestidura en verdad. ¿Qué dice el versículo 21? Lo tienes, ¿verdad? Dice el pasaje bíblico, mis amados: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué cosa? Y los vistió. Mis amados, ellos intentaron vestirse, pero no pudieron. Ellos intentaron cubrir su desnudez, pero no pudieron hacerlo. Y al ver que fue un fraude, Dios tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa. Dios, hermanos, los empezó a buscar. Vayan conmigo al versículo 8. Dice el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás? Amados, entonces Dios tomó la iniciativa, porque el hombre no está en el hombre poder vestirse delante del Señor. Todos estamos descubiertos ante el Señor y Dios solamente puede vestirnos en verdad. Y entonces comenzó a buscar Dios, y dice el texto: oyeron la voz de Jehová que se paseaba entre el huerto. ¿Y qué decía Dios? ¿Cómo los llamaba Dios? ¿Cómo les hablaba Dios? ¡Adán! ¿Dónde están? ¿Cómo sería ese grito? ¿De coraje? ¿Cómo sería ese grito? Un grito lleno de amor. Un grito lleno de bondad, de compasión. Yo me imagino a Dios: Adán, ¿dónde estás, Adán? Una voz tierna, una voz llena de amor, una voz que quiere dar vida, una voz que muestra el interés de rescatar, una voz que sale del corazón de Dios buscando al perdido. Y ellos huyendo, ellos escondiéndose. En ellos no hay arrepentimiento, en ellos no hay dolor. Pero Dios los está buscando. Dios los está buscando. Amados, desde entonces Dios ha estado buscando a la humanidad. ¿Lo crees? Desde entonces Dios está buscando. Buscó al primer hombre y ha buscado a todos los hombres. Y llegamos al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Lo ilustra también a través de la oveja perdida. ¿Cuántos han leído la parábola de la oveja perdida? Allá está Jesús, el buen pastor, buscando a la oveja perdida, interesado en rescatar, interesado en que vuelva. La oveja no ha pensado en regresar, la oveja no ha buscado el camino. Dios siempre busca. Y aquí está Dios llamando. Amados, el ser humano no quiere aceptar que está perdido y que es responsable. ¿Acaso quiere aceptar? Dios se acerca al hombre, lo buscó y le dice: ¿dónde estás, Adán? ¿A poco has comido del árbol que te dije? ¿Y qué dice? ¿Acaso dijo Adán: sí, Dios, aquí estoy delante de ti? No, el sinvergüenza todavía. La mujer que tú me diste. Porque nadie de nosotros queremos aceptar nuestra culpabilidad. Nunca nos queremos hacer responsables de nuestros actos. No. Todos tienen la culpa, hasta Dios tiene la culpa, pero menos yo. Pero aún así Dios buscando. Y después de que Dios les habló fuertemente, Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día. A la mujer le dijo: con dolor darás a luz tus hijos. Y al diablo le dijo: ¿qué cosa le dijo? Sobre la tierra te arrastrarás. ¿Y qué cosa? Y polvo comerás. Ajá. Se está terminando la tierra, el polvo, porque el diablo está comiendo polvo todos los días, ¿no? No quiero entrar en detalle eso, pero ¿cuál es la comida del enemigo? ¿Quién es la comida? ¿Polvo? ¿De qué fue hecho el hombre? ¿Ah? Del polvo. Usted y yo somos objetos, somos la presa. Polvo anda buscando todos los días al hombre y a la mujer, porque somos polvo. Después de decir eso, Dios toma la iniciativa, mis amados. ¿Qué dice Dios? Así que Dios los va a vestir, pero en verdad, ¿qué dice el versículo 21? Entonces Dios los va a vestir, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, ¿y qué? Y los vistió. ¡Ay, qué bendición! Dios es el primer diseñador. Dios es el primer sastre, ¿no? Dios sabe de modas, ¿no? Y entonces Dios fue el primer diseñador para vestir a Adán y a Eva, porque ellos no pudieron vestirse. La sabiduría solamente les alcanzó para imaginarse que unas débiles hojas podían cubrirlo de la desnudez delante del Señor. Y entonces Dios los vistió. Dios no quiso dejarlos en vergüenza. Dios no quiso dejarlos en su desnudez. Dios tomó la iniciativa de dignificarlos. Dios tomó la iniciativa de cubrirlos ante su propio ojo. ¿Y qué usó Dios? ¿Con qué hizo Dios las túnicas? ¿Será que esas pieles Dios los compró en el supermercado? ¿Dónde cree usted que las encontró? ¿Algún vecino se los regaló? ¿Será que
Dios los encontró tirados, los salió a buscar y encontró. Mis amados, Dios sacrificó ovejas. Dios lo hizo. Dios sacrificó ovejas. Inocentes ovejas dieron su vida para cubrir a los culpables. Inocentes ovejas. Los inocentes murieron para que los desobedientes pudieran vivir. Inocentes entregaron sus vidas para que los desobedientes pudieran ser vestidos. El juicio lo merecían los desobedientes, pero el juicio cayó sobre las inocentes ovejas. El Padre, el diseñador, el lleno de amor, dejó caer su juicio sobre las inocentes ovejas y no sobre los culpables. Eso dice la Biblia, mis amados. ¿Sabe qué dice ahora el Nuevo Testamento acerca de lo que Jesús hizo? Dice la Biblia, hermanos, el que no hizo pecado por nosotros lo hizo pecado. Dice también la Biblia, siendo Él rico, por nosotros se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos por Él. ¿Se da cuenta? Entonces Dios hizo sacrificio para vestir al hombre en verdad. Hermanos, el pacto de amor de Dios requería que se sacrificaran animales inocentes para proveer vestido a Adán y a Eva. Esa figura desde Génesis 3 corre por toda la Biblia, mis amados. Esa figura de sacrificio corre por todas las escrituras. Es un sacrificio sustitutivo, mis amados. Donde cae el juicio de Dios sobre el inocente, a fin de proveer vestido, al fin de proveer cobertura al culpable. Corre por todas las escrituras. No se pierda, el próximo domingo vamos a ver otros sacrificios. Y en toda la Biblia hay sacrificios que Dios instituyó para darle cobertura al culpable. Así que, mis amados, Adán y Eva hicieron vanos intentos para cubrirse. Así como la humanidad hoy en día está haciendo vanos intentos para cubrirse delante del Señor. Hacen mil y una cosa y mucho lo que pueden hacer. Tanto han inventado, la imaginación ha llegado a tantas cosas. Pero nada les puede cubrir de la presencia del Señor. Lo único con el que se pueden vestir es con la vestidura que Dios nos ha provisto. Y es del único sacrificio, el Cordero de Dios. Así que, mis amados, bajo el nuevo pacto se requiere que nos vistamos de Cristo, más bien que de nuestras obras, de nuestra religiosidad. Vistámonos de Cristo Jesús. Yo cuando preparaba, meditaba en esto, pensaba, yo decía, ¿qué interés de Dios en vestir al perdido? ¿A usted le interesaría vestir al perdido? ¿Hacer algo por el perdido? Pero Dios lo hizo. Yo reflexionaba y decía, qué amor de Dios por cubrir nuestra desnudez. Yo decía, qué amor de Dios para sacrificar al inocente para hacer nuestro bien.
Yo pregunto, ¿qué te dice a ti, amigo, hermano? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice a ti de que Dios siempre está buscando al perdido? ¿Te dice algo? ¿Te muestra un Dios de bondad? ¿Te muestra un Dios de amor? ¿Qué te dice a ti? ¿Crees que Dios está buscando todavía hoy? ¿Crees que Dios está buscando? Dios está buscando. Por eso el Evangelio se sigue predicando. Por eso Dios nos dio una tarea a cada uno de nosotros. Por tanto, id y predicad el Evangelio. El que creyere será salvo. Dios está buscando a través de hombres y mujeres. La iglesia tiene una misión. Dios está buscando al perdido. Estando los hombres y las mujeres perdidos todavía y caminando a la destrucción. Esa gente ha buscado cómo cubrir su desnudez ante Dios, pero siguen igual. Solamente hay una vestidura que Dios ha provisto. Llevémosle. Demos a conocer qué ha hecho Dios por ellos. Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso y le dice Pablo: vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Le dice Dios a la iglesia: vístense del nuevo hombre. Pero esa vestidura solamente lo da Dios. ¿Quieres vestirte delante del Señor para que tu desnudez no se descubra, no se mantenga allí? Dios ha provisto una vestidura y Dios ha sacrificado un cordero, y ese es Jesús. Puedes venir a Él cuando tú quieras. Él puede vestir la desnudez de tu vida. Lo único con el que podemos estar bien vestidos es con lo que Dios ha provisto: Jesucristo. Solamente por la obra de Jesús. Mis amados y mis amigos, gracias por aquellos que se han vestido de la vestidura provista por Dios. Pero nuestra invitación es para aquellos que no se han vestido, que están buscando. Hoy puedes venir a Jesús, puedes ir a Jesús. Él está dispuesto a recibirte. Que Dios te bendiga.